Ulloa, así que hay varias cosas que me gustaría compartir el día de hoy con ustedes sobre este tema tan importante que debemos conocer. En realidad es un tema extenso, se debería conocer a plenitud, hay muchas guías que nos explican paso a paso lo que nosotros debemos hacer ante una situación que nos presenta un paciente politraumatizado. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de tocar los puntos más importantes sobre este tema, ¿no? El manejo del paciente politraumatizado. Efectivamente, tengo entendido que el doctor Serna normalmente hace este tema y para mí, bueno, también sí, el doctor Serna me ha permitido darles este tipo de material, me imagino que también para su examen, pero más importante que el examen es en realidad poder aplicarlo a la vida, porque esto lo vamos a ver en el día a día independientemente de la especialidad que hagamos. Si bien en mi especialidad yo veo pacientes críticos, por lo general ustedes cuando salgan de la carrera van a estar en emergencias, van a estar en muchos hospitales como internos y luego como serumistas. Entonces van a encontrar este tipo de pacientes y hay que saber cómo manejarlos. Bien. ¿Cuál es la importancia del tema? La importancia de manejar un paciente politraumatizado, primero identificarlo, es que en nuestro país es una patología, una condición, una eventualidad muy frecuente, la verdad. Estamos en un mundo, o sea, en general Latinoamérica, es un lugar lleno de accidentes de tránsito, eventualidades fortuitas, desastres naturales. Entonces vamos a encontrar que en la actualidad más del 60% de todos los pacientes politraumatizados corresponden a estos eventos posteriores, principalmente accidentes de tránsito. Y lo que es más importante aún es que llevan a un alto índice de mortalidad. Y sobre todo que a veces, más allá del evento trágico que puede padecer una persona ante un accidente, es que el médico lo pueda manejar de forma oportuna, tanto en el ámbito prehospitalario como en el poshospitalario. Entonces, en eso recae la importancia de que nosotros sepamos manejar este tema. En el Perú, un poquito de estadística, las cifras oficiales a partir del año 2010 que se empezaron a registrar describían ya 2.852 muertos, 49.761 lesionados, que fueron el saldo de los 83.753. Imagínense, hablando de todas estas cifras, que muchas veces incluso son más alarmantes, pero más alarmantes que una cifra o que un número con muchas cifras, es que basta que a uno de nosotros, ya seamos nosotros o un familiar, le pase esto, es enormemente trágico, ¿ok? Entonces cada vida cuenta. Aquí podemos ver la frecuencia de cómo ha ido aumentando con el pasar de los años y de acuerdo a las características que se registran de manera epidemiológica, el daño que ha causado ese tipo de accidentes de tránsito o en general de desastres naturales. Vemos que en este cuadro la frecuencia va en incremento, ¿no? Con respecto al tipo de personas según el sexo, masculino, femenino. Vemos que ya para el año 2012 pues la cifra es muy diferente con respecto al año 2001. Y generalmente se da en personas de repente de mediana o bueno, jóvenes, de mediana edad o jóvenes, porque están mucho más expuestos a este tipo de eventos, ¿no? ¿Quién no tiene de repente una movilidad propia, o quien maneja moto, o quien viaja mucho en diferentes tipos de transporte? Entonces están en constante riesgo. Aquí también podemos ver un cuadro donde nos muestra la tasa de accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes entre el año 2016 y 2017. Y vemos pues de forma alarmante cómo se va incrementando el porcentaje de esta tasa de accidentes, ¿no? Llegando a un pico incluso en el año 2013, que algo debe haber cambiado definitivamente con respecto al año 2017, que ha ido de repente bajando un poquito la cifra, porque de todas maneras ahora en el ámbito ya manejamos protocolos de prevención, ¿no? Y es precisamente lo que les vengo a mostrar el día de hoy.
Bien. A ver. Es muy importante que más allá de saber, digamos, lo que pasa después de un accidente de tránsito, es poder definir cuál es el concepto de un paciente politraumatizado. Definitivamente, en nuestra vida diaria, en nuestra rutina hospitalaria, escuchamos una serie de términos múltiples, ¿no? Habrán escuchado ya paciente contuso, paciente policontuso, paciente politraumatizado o traumatizado nada más. Entonces, son cosas que nosotros deberíamos poder definir, ¿no? Y la primera importancia siempre es la causa del fondo. ¿Qué ha definido o qué ha propiciado estas lesiones? Y eso se debe a un mecanismo inicial. Entonces, el trauma, que se define como una lesión severa a nivel orgánico, porque luego vamos a ver cuál es la importancia de definir el trauma por cada uno de los órganos, resulta de la exposición aguda a un tipo de energía, ¿ok? Puede ser cualquier tipo de energía, puede ser mecánica, puede ser térmica, eléctrica, química, radiante, que en el común denominador pueden ser no solo accidentes de tránsito, sino también eventos fortuitos como grandes incendios, terremotos, ¿ok? O desastres naturales. Y que definitivamente ponen o exponen al organismo a una situación de estrés máximo, el cual no se puede regular de forma fisiológica, ¿ya? Porque recuerden, la base fisiológica de todo esto es que cuando el cuerpo se somete a un estrés o a un agente extraño, pues desencadena una serie de respuestas de defensa, respuestas de autorregulación. Y cuando este umbral se excede con respecto a las respuestas de autorregulación, quiere decir que los órganos pueden empezar a fallar y entramos en una condición de disfunción multiorgánica y luego una falla multiorgánica propiamente instalada. Entonces, ¿cuál es la definición más importante que debemos llevarnos el día de hoy sobre este tema? ¿Qué es realmente un paciente politraumatizado? Y no lo vayamos a confundir más adelante con pacientes contusos, policontusos, que muchas veces los médicos no sabemos definir. El politraumatizado es aquel paciente que ha sido afectado con 2 o más lesiones que ponen en riesgo su vida, ¿ok? Eso es demasiado importante. Ponen en riesgo su vida, son potencialmente mortales. Y es por eso la importancia de que de esta charla entiendan que es primordial atender a un paciente politraumatizado y no descuidarnos ni siquiera un detalle. En este momento, cuando nosotros estamos ante un paciente politraumatizado, debemos poner nuestros 5 sentidos alertas, ¿sí? Se clasifica también como politraumatismo leve. Son pacientes cuyas lesiones de repente son un poco más superficiales o son heridas, fracturas de órganos, o bueno, externamente, que se ve que no compromete la vida propiamente, ¿no? Pero recuerden que todo lo que vemos a veces no refleja la gravedad. El politraumatismo moderado lo describen como lesiones o heridas que generan algún tipo de incapacidad funcional mínima, ¿sí? Y eso sí es necesario que lo puedan valorar de forma separada, primero a través del examen físico de cada órgano y no perder ningún detalle. El punto más importante en este caso es el politraumatismo severo o grave, que definitivamente por deducción vamos a definir como el que tiene mayor índice de mortalidad. Son pacientes con algunos de este tipo de condiciones. Para empezar, definitivamente en un escenario de pacientes politraumatizados vamos a encontrar varios tipos de pacientes. El primero pueden ser pacientes que ya han fallecido, ¿no? Eso de todas maneras se puede encontrar. Lo segundo, pacientes que de repente han salido fuera de la zona del impacto propiamente, ¿ya? Y que aquí describen como eyección del paciente del vehículo cerrado. Luego,
caídas libres, de repente más de 2 metros o más de dos veces la altura del paciente, que ya lo hace bastante grave. Un impacto a gran velocidad, más de 50 km/h, compromiso hemodinámico, bradipnea, frecuencia respiratoria. Estos dos últimos puntos, junto con los siguientes que voy a mencionar, son importantísimos debido a que ya nos conciernen a nosotros como parte de la evaluación inicial del paciente, ¿sí? Si alguna vez alguno de ustedes ha podido entrar a internet y descargarse la guía del ATLS, que es el soporte vital o lo que llamamos la atención primaria en el trauma, hay guías que se actualizan constantemente. Hay una última incluso que ya va a describirse en internet, ya lo deben poder descargar el año 2019. Nos va a hablar precisamente de cuál es la valoración inicial o cómo debemos abarcar nosotros la valoración inicial del paciente. Y uno de estos puntos importantes, que luego lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando, es observar esos dos últimos puntos, el compromiso hemodinámico, ¿no? Que describen acá como una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Y lo siguiente sería una frecuencia respiratoria menor de 10, o lo que es bradipnea, o una frecuencia respiratoria mayor de 30, lo que es taquipnea. Ya con estos dos puntos nosotros estamos valorando compromiso orgánico, tanto circulatorio, que es muy importante y a veces pasa desapercibido, porque tú ves al paciente tranquilo, de repente golpeado, algunas heridas por ahí sangrantes, pero no le tomas la presión y no lo sabes, no sabes cuál es el compromiso hemodinámico del paciente. Puede que sea una fase aguda en la que ha liberado una serie de hormonas, de catecolaminas, que le están permitiendo defenderse de forma inicial de este impacto. Pero luego, si tú no lo valoras adecuadamente, pues ese paciente que estaba conversando o que estaba sentado o caminando, pues pasa esa etapa aguda, se agotan los recursos de defensa y colapsa. Y la mortalidad definitivamente aumenta. Entonces es muy importante que nosotros valoremos estos dos puntos, parte hemodinámica y parte respiratoria. Luego también está el trastorno de conciencia, que se valora a través de la escala de Glasgow. Y otros puntos como que podamos describir si hay fractura de 2 o más huesos largos o heridas penetrantes de regiones importantes como cabeza, cuello, dorso, ingle, donde hay vasculatura primordial, ¿ok? O también si hay extracciones del vehículo durante más de 20 minutos, si ha sido dificultoso sacarlo o moverlo del lugar del accidente. O que presente alguna de estas situaciones también agravantes, ¿no? Pacientes que son mayores de 60 años, una edad vulnerable, pacientes embarazadas, patologías graves preexistentes, comorbilidades importantes, o niños también, ¿no? Que es muy importante valorizar. Entonces, cuando uno está ante un paciente politraumatizado, hay muchas escalas que nos van a valorar el grado de lesión, la severidad de la lesión, y esto ¿para qué nos sirve? Finalmente los scores nos ayudan a poder predecir mortalidad y pronósticos. Entonces, inicialmente, cuando estamos ante un paciente politraumatizado, obviamente en el momento no lo vamos a poder hacer, no vamos a sacar una tablita y empezar a valorar, ¿verdad? Sería demasiado tiempo. Pero luego sí, cuando pasamos a un segundo momento de la valoración de un paciente politraumatizado, debemos aplicar algún tipo de score para poder definir la mortalidad y sobre todo cuál es la importancia, no solo para nosotros, sino para poder explicarle a los familiares de qué se trata lo que ha pasado. No solamente se trata de decirles, bueno, ha sufrido un accidente, puede morir. No, hay que hablar de repente con algún sustento. Ya eso es muy importante. Entonces, existen diferentes tipos de traumatismo, cada uno con mecanismos diferentes y la mortalidad definitivamente varía de acuerdo al órgano que está afectado, ¿no? No es lo mismo que haya una fractura ósea, de repente de un hueso no largo,
a que tengas un traumatismo encefalocraneano, ¿no? La mortalidad es totalmente diferente, el manejo es totalmente diferente en el segundo momento. En el primer momento vamos a ver cómo se maneja en general a todos estos pacientes. Entonces, lo más importante de esto, como en muchas patologías críticas, es el tiempo. ¿Cómo que el tiempo, no? Para empezar, hablábamos de que estos eventos tenían alta mortalidad, pero vamos a tener muchos momentos en el que la mortalidad de repente sea un poco más alta. Definitivamente, la mortalidad es mucho más alta en los primeros minutos del accidente, ¿verdad? Donde recién ha ocurrido el hecho y las personas demoran una determinada cantidad de tiempo en notificar del accidente y los que van a ayudar a llegar al lugar del hecho. Ese es un momento crítico, bastante crítico, donde incluso se registra que la mortalidad de repente es un 50% en general, y que se debe principalmente a obstrucciones de vía aérea, ¿no? Lesiones medulares y arritmias cardíacas, que si no se manejan en los primeros minutos, pues definitivamente definen la mortalidad del paciente. Luego viene el segundo momento, que puede darse entre minutos a varias horas. Esto, digamos, está determinado por pacientes que sufren hemorragias o lesiones tipo hematomas epidurales, o que tienen taponamiento cardíaco o compromiso de tipo hemo o neumotórax. Entonces, estas patologías, estas condiciones, nos permiten a nosotros tal vez, o nos dan chance de poder manejarlas de manera inmediata, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos unos minutos, tal vez hasta una hora, 2 horas para poder manejar esto, mientras que lo vamos identificando, mientras le vamos dando el soporte inicial. Y lo siguiente, el siguiente pico de mortalidad va más allá de la atención prehospitalaria, ¿no? Ya cuando el paciente está de repente en un nosocomio, o cuando ya llegó a la posta, o cuando ya está hospitalizado, ya ha sido revisado, ha sido manejado el momento inicial, pero luego el 20% de la mortalidad que afecta a estos pacientes se debe a que hacen complicaciones posteriores, ya sea por una sepsis o ya sea por una falla multiorgánica, como les mencionaba inicialmente. Entonces, una vez que nosotros hemos definido conceptos importantes, ya sabemos lo que es un politraumatizado, sabemos que la gravedad depende del mecanismo que lo ha propiciado, y lo tercero sería, digamos, identificar los momentos de alta mortalidad, pasamos a hablar propiamente de la atención de este paciente politraumatizado. Aquí hay un artículo del New England Journal, que precisamente valora digamos, manejo inicial o cuidado inicial del paciente severamente injuriado, como le llaman con terminología propia de allá, ¿no? Acá le llamamos politraumatizado. Y es precisamente que dirán ustedes, pero ¿cómo podemos de repente valorar todo el manejo de un politrauma en un artículo? Y es que es muy extenso en realidad, pero sirve para poder entender la importancia del manejo, ¿ya? Y nos habla sobre algunas estadísticas, incluso nos expone cuál es la realidad del país, no de nuestro país propiamente, sino de otros países que viven esta misma situación, pero cuyo manejo es diferente, cuyo manejo de repente está más guiado por protocolos. Y dentro de estos protocolos, o los objetivos, como muestra en esta tabla, se definen de acuerdo a la importancia, ¿no? Ahora, estos objetivos, como ustedes pueden ver, o esos alcances iniciales que ellos manejan para el paciente severamente injuriado, no han sido colocados allí simplemente porque, digamos, a alguien se le ocurrió, sino porque tienen un nivel de evidencia. Y ahora en medicina, todo debería tener un nivel de evidencia, porque es importante que nos basemos en esa experiencia y qué resulta de la experiencia, porque estadísticamente nos va a reflejar algo, nos va a dar un resultado, y en lo cual nosotros podemos trabajar. Entonces, hay ciertos objetivos que plantea este artículo sobre
lo que deberíamos hacer inicialmente con un paciente politraumatizado, ¿no? Van a ver ustedes a lo largo de la carrera que van a salir una serie de estudios, o que ya han salido estudios, que se han publicado estudios sobre el uso de estas tres maniobras que ven resaltadas, ¿no? El uso de ácido tranexámico, la hipotensión permisiva y la transfusión masiva o la transfusión en general de los hemoderivados. Y es que son tres pilares fundamentales en el manejo de un paciente severamente injuriado. Ahora, todo esto que se ha resaltado aquí en este artículo, como les digo, tiene nivel de evidencia y ustedes lo pueden revisar en las publicaciones. Esto lo voy a mencionar un poco más adelante, que me parece muy importante, pero de manera ordenada para que no nos perdamos en el tiempo. Ahora, ¿cómo es la atención? ¿Cómo abordamos nosotros al paciente politraumatizado? Definitivamente hay dos momentos. El primer momento es en el prehospitalario y el segundo momento es poder atender al paciente ya en un hospital propiamente con distintos instrumentos o insumos que nos permitan darle la mejor atención. Lo primero que debemos hacer es control de daños, ¿no? Y eso es prehospitalario. Primero, nos ubicamos en el punto del accidente y lo siguiente es, pues, identificar cuál fue el mecanismo, tratar de recopilar toda la información de forma rápida del suceso, ¿no? O sea, nosotros, digamos, pongámonos en la situación práctica, ¿no? Sucede un accidente de acá a unas 3 cuadras, nos vamos todos corriendo en equipo, nos organizamos y llegamos al punto de acción. Evidentemente alguien nos va a tener que contar qué es lo que pasó. Si hubo una explosión, si un carro se incendió, si de repente cayó un muro, cuántas personas han sido afectadas, de repente no todas las personas que fueron afectadas en ese momento están, algunas de repente han corrido, se han dispersado. Entonces, todas esas cosas, parecen mentiras, son súper importantes. Poder contextualizarnos ante qué daño se ha vivido para poder actuar. Entonces, lo primero que hacemos, según este algoritmo, este esquema de manejo prehospitalario, digamos, lo repasa de manera muy rápida, ¿no? Poder controlar hemorragias, que evidentemente es algo importante. Ellos mencionan el uso de los torniquetes. Aquí definitivamente lo manejamos como hacer hemostasia, ya sea con lo que tengamos a la mano en ese momento. A veces no hay los insumos necesarios, porque recuerden que nosotros de repente no vamos a llegar en el primer momento, ¿no? No va a llegar el SAMU, no vas a salir del hospital tú primero, sino van a estar las personas que han de repente presenciado el daño, ¿no? Luego también mencionan una serie de maniobras que se pueden aplicar ya cuando llegue de repente una ambulancia, ¿no? O poder hacer una ecografía rápida. Si estamos ante un eventual neumotórax, atención, pues hacer la descompresión del tórax de forma inmediata, la administración de antifibrinolíticos, activación de una serie de protocolos como prevención de la hipotermia, hemoderivados y una rápida evacuación al hospital. Todo eso que les he mencionado, chicos, está protocolizado en otros países. Entonces, es algo que debemos nosotros, ustedes que son médicos que pronto van a salir y que seguramente van a salir entusiastas de hacer guías y protocolos en sus hospitales, tienen que aplicarlo de forma prehospitalaria también, porque no saben lo maravilloso que puede ser que esos protocolos, luego de ver cómo los aplican, digamos, en otros países, en otras realidades, son efectivos y disminuyen la mortalidad de los pacientes, ¿ok? De repente aquí la realidad es un poco diferente, pero es bueno conocer cuáles son los protocolos para poder tratar de estudiarlos y aplicarlos posteriormente. Luego, cuando hablamos del segundo momento, que es el control del daño intrahospitalario y cuidados definitivos, pues ya estamos ampliando tanto los exámenes, el examen físico más meticuloso y definitivamente el tratamiento a aplicar, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante también. Bien.
lo que les mencionaba, ¿no? Estas son intervenciones que menciona la guía y luego los propósitos que cumple. Pero esto lo podemos ampliar con algún algoritmo que viene más adelante, de acuerdo a las fases. Entonces yo les hablaba de los momentos que eran muy importantes. Está la fase prehospitalaria, ¿no? Que es la valoración primaria, y luego la fase hospitalaria, que tiene una valoración primaria y una valoración secundaria. ¿Qué te dice la guía del ATLS? La guía del ATLS última, así como las anteriores en realidad, priorizan la atención prehospitalaria, definitivamente, porque hablan de la hora de oro, hablan de la atención y de la evaluación del paciente según el ABCDE, que es muy importante que ustedes lo reconozcan. ABCDE tiene significados, que seguro ustedes ya lo manejan. A de vía aérea, B de respiración, ¿no? Por su sigla en inglés, C de circulación, D de disfunción, ¿no? Que está relacionada con la parte neurológica o deficiencias neurológicas, y la E de exposición. Entonces, es muy importante que ustedes cuando estudien la guía de la ATLS, lo estudien por ese tipo de fases. Y estas 5 fases no son fases estacionarias, no son fases que se autoeliminan una con otra. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno llega al momento del accidente, empiezas con la revisión de la vía aérea, ¿no? Que es la primera letra, la primera sigla. Empiezas revisando si hay algún tipo de objeto o alguna obstrucción de la vía aérea, luego te aseguras la respiración del paciente, ya sea aplicando maniobras de intubación endotraqueal, por ejemplo. Luego también de forma casi inmediata o a la par de las otras dos, el equipo multidisciplinario tiene que valorar la circulación, si hay pulsos, no hay pulsos, colocar vías periféricas de buen calibre, siempre deben ser 2 para poder asegurarnos una buena reposición de los fluidos de forma inicial. Y de todas maneras, así como valoramos el estado de conciencia en un primer momento, se tiene que definir si hay algún trastorno asociado, déficit motor, convulsiones, si el paciente no responde, y de repente lo puedes asociar a patologías como accidentes cerebrovasculares, ¿no? En un primer momento. Y luego la exposición, que sería lo que llamamos nosotros desvestir al paciente. Tenemos que mirar al paciente en su totalidad, definitivamente cuidando ciertos parámetros, evitando que no se exponga a la hipotermia, ¿no? Tratando de no exponer al paciente a mayores daños, pero son 5 cosas que ustedes deben valorar en la fase prehospitalaria. ¿Y por qué no se autoelimina cada uno al anterior? ¿A qué me refería con eso? Que quiere decir que no porque ya revisé la vía aérea y ya revisé la respiración, pues no voy a poder volver a revisarla si es que el paciente se deteriora en ese momento. Entonces, eso es muy importante. Si ustedes, por ejemplo, valoraron que no había nada en vía aérea, valoraron que la respiración estaba bien, están en el punto de circulación, y por ahí que el paciente vuelve a tener digamos, vuelve a ser polipnia o lo ven cianótico, no quiere decir que no puedan volver al punto primero. Más bien tendrían que regresar, tendrían que retornar, porque de repente hay algo que no han valorado de forma correcta. Y es muy importante que puedan volver al inicio y asegurarse de que no hay nada que esté deteriorando el examen posterior, ¿sí? Esa es una fase prehospitalaria, tan importante. Y en la fase hospitalaria, nosotros tenemos 2 momentos, ¿no? La valoración primaria y la valoración secundaria. Entonces, la valoración primaria está descrita de acuerdo a la guía o al protocolo de Maryland de 1995. Y también nos describe ese protocolo de Maryland precisamente la actuación de acuerdo a las fases, ¿sí? Y son las fases definidas de acuerdo a la evaluación de cada órgano. Y eso lo vamos a ver en unos cuadros muy interesantes. Lo más importante de esta fase hospitalaria es que tú ya puedas definir al paciente severamente lesionado, que va a ser una prioridad 1 de atención, que por lo general llegan a trauma shock, o al paciente lesionado de urgencia, que vendría a ser una prioridad 2, y el paciente que de repente es lesionado no urgente, que sería una prioridad 3, ¿no? Entonces, definitivamente nuestros ojos no es que vayan a descuidar a la prioridad 3 o a la prioridad 2, pero va a ser la prioridad 1 la que sea atendido de forma inmediata.
Valoración de la escena, ¿no? Como les decía, es muy importante saber cuáles son las características del accidente, el mecanismo, todo lo que ha pasado alrededor para poder armar luego una buena historia clínica. Entonces aquí teníamos el protocolo de Maryland que precisamente nos clasifica a los pacientes como los severamente lesionados y los lesionados de urgencia. El severamente lesionado, imagínense, ya desde 1995, en ese protocolo lo definen como un paciente que requiere la atención inmediata y que cualquier demora, como les vengo repitiendo desde el inicio, puede llevarlo a la muerte, ¿ok? O al agravamiento, pues, y tener secuelas importantes. Entonces es una emergencia. ¿Cuáles son los factores o las manifestaciones en general de un paciente severamente lesionado? Y aquí volvemos a las características del examen físico de acuerdo a lo que nosotros valoremos de forma inicial. Tenemos una presión sistólica, por lo general es menor de 90 milímetros de mercurio. Tenemos alteraciones de la frecuencia respiratoria menores de 10, mayores de 30. Un trauma score que les presenté inicialmente menor o igual a 11, un GLAD menor de 14. Que el paciente tenga un mal patrón ventilatorio, ¿ya? Retracción costal, que está asociado también a una dificultad respiratoria marcada, o sea, son los tirajes, y el aleteo nasal. Entonces, eso es muy importante valorar inicialmente. Y con respecto a los pacientes lesionados de urgencia, son pacientes que sí requieren atención, pero que puede, digamos, no ser de forma inmediata, los puedes pasar a un tópico, los puedes examinar con mayor calma, pero no puedes descuidar el cuidado posterior. ¿Qué quiere decir? Que esos son pacientes que potencialmente pueden pasar a ser prioridad 1 en cualquier momento, ¿ya? Porque sus lesiones pueden evolucionar. Y eso es muy importante que ustedes se acuerden. El paciente politraumatizado, un paciente que se ha accidentado y que ha llegado a la emergencia, de repente en calidad de urgencia, puede llegar a ser una prioridad 1 si no lo estamos monitorizando. Es por eso que muchos de esos pacientes con lesiones aparentemente leves o no tan graves pasan a las unidades de cuidados intermedios o intensivos para ser observados, ¿no? Y a veces dicen, no, pero el paciente no está intubado, nada, porque está en la UCI. Y es que precisamente hay pacientes que se ven afectados por traumatismos encefalocraneanos que de repente inicialmente no son nada graves, la tomografía se ve limpia, y que luego a partir de las 72 horas ya aparece una lesión, hay deterioro de la escala de Glasgow, hay deterioro de las pupilas y son candidatos a una craneotomía descompresiva, por ejemplo. Entonces, ¿se imaginan cómo va cambiando en el tiempo? El paciente politraumatizado no es solo para atender en el mismo momento. Definitivamente le pones toda la atención en un primer instante, pero luego hay que hacerle un seguimiento. Acá se mostraba un caso clínico, ¿no? Que me pareció bastante interesante cuando lo leí. Refiere lo siguiente, muy rápido. Primero, que se envió una ambulancia de soporte vital avanzado a petición de un equipo de bomberos, que generalmente son los que primero llegan, ¿no? La policía y los bomberos, que se encuentran en el lugar pues, donde ha habido una explosión con múltiples víctimas. Se trata de una clínica donde se realizaban abortos, ¿no? Y que bueno, ha sido objetivo de numerosos protestas, manifestaciones. Bueno, la cosa es que ha habido una explosión y hay víctimas. La explosión ha destrozado las puertas, han habido muchos desastres y hay personas tendidas en la calle. Y una tercera se encuentra sentada. Entonces, es más o menos lo que yo les decía, ¿no? Hay que ver qué ha ocurrido, que es un acto criminal o no, hay cosas, de repente sustancias que han quedado expuestas que nos pueden dañar a nosotros como equipo médico. Definitivamente cuando hay un accidente de este tipo, nosotros también tenemos que velar por nuestra seguridad. Nunca pongamos en riesgo nuestra seguridad porque finalmente nosotros somos el equipo que va a ayudar en la escena, en ese tipo de escenarios. Entonces, si nosotros nos vemos dañados, nadie va a poder ayudar a esas personas que están severamente injuriadas. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Y luego valorar cuáles son los potenciales riesgos, ¿ya? Esas son preguntas que se plantean en este caso clínico y que luego lo iremos contestando. Entonces, lo que les decía, ¿no? Las guías del ATLS son bastante didácticas, la verdad. Si es que alguno ha tenido oportunidad de leerlas, son didácticas, son puntuales y creo que es importante que todos lo revisen antes de finalizar la carrera. Hablan sobre lo que les he mencionado, ¿no? Ya creo que ahí están los 5 puntos más importantes, lo del ABCDE, y luego lo que se debe hacer
ante cualquier, digamos, hallazgo anormal, ¿no? Sobre todo para clasificar a los pacientes severamente injuriados de los que de repente son solo urgencias. Entonces, la evaluación y el manejo inicial del paciente, la última guía nos dice que debería ser dentro de la primera hora, ¿sí? No deberíamos demorar. Ahora, más allá, digamos, de poder identificar las lesiones, de trabajar de manera multidisciplinaria inicialmente y de ayudar a los pacientes según el ABCD, tenemos también que aplicar maniobras de resucitación básicas, ¿ya? Y dos de ellas ya se las he mencionado. La guía de la TLS te dice, a todo paciente, por más que lo veas caminando, sentado, tranquilo, asegúrale una buena oxigenación. Y para eso ya pasaste los dos primeros puntos. Ya viste que no había nada obstruyendo la vía aérea, y lo segundo fue que tenía un adecuado patrón respiratorio, ventilo respiratorio, como para poder, digamos, pasar a la siguiente valoración de circulación. Pero de todas maneras, recuerden que si la vía aérea está permeable, colocarle oxígeno no es una medida, digamos, excesiva, es una medida necesaria, porque lo que tú quieres asegurar inicialmente es una buena oxigenación a los órganos. Y eso lo vamos a ir viendo también más adelante, pero no lo olviden, siempre oxígeno a sus pacientes que han estado en un contexto de politraumatismo. Y lo siguiente sería la resucitación con fluidos. Antes hablábamos sobre la resucitación con fluidos, digamos, a volúmenes un poco excesivos. Ahora se maneja entre el litro y los 2 litros de forma inicial. ¿Por qué? Porque tampoco podemos administrar fluidos de manera innecesaria hasta generar otro tipo de lesiones secundarias, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con la congestión pulmonar, el edema agudo de pulmón, que a veces de repente no conocemos las comorbilidades de estos pacientes que han sufrido un accidente y podemos más bien injuriarlos de manera secundaria, ¿sí? Así que hay que tener cuidado. Lo siguiente que menciona la guía de la TLS es, aparte de estas maniobras de resucitación inicial que se hacen precisamente, les mencionaba, a través de las 2 vías periféricas de calibre grueso, que por lo general son catéteres o ABOCAX, catéteres periféricos número 18, ya eso tiene que buscar asegurarse, es siempre poder reevaluar al paciente. No se conformen con que han hecho la primera evaluación y luego, ya déjalo ahí, ¿no? Jamás descuidar a nuestro paciente politraumatizado. Como les dije antes, es impredecible lo que le pueda pasar. Entonces, así como lo ves conversando ahorita, luego ya no está conversando, está chocado, ¿no? Entonces hay que reevaluarlo en el tiempo. ¿Y cuál es lo siguiente que nos dice esta primera parte de la atención de la TLS? Hay algo importantísimo que ustedes van a aplicar, probablemente más en el SERUM que cuando estén en actividad hospitalaria, que es transferir, referir rápidamente al paciente. Ustedes de repente han llegado con una unidad que tiene los mínimos insumos para poder atenderlo, le han dado el soporte inicial, han aplicado maniobras de resucitación inicial, pero luego no podemos quedarnos con el paciente porque no tenemos los insumos necesarios como para hacer la valoración primaria y secundaria del ámbito hospitalario. Entonces lo más importante es coordinar, referir, trasladarlo, etc. Y es lo mismo que les va a pasar a ustedes cuando estén solos. Cuando estén solos, no busquen que quedarse con los pacientes porque quisieran ayudarlos. La mejor ayuda es poder trasladarlos a un lugar de mayor capacidad resolutiva, ¿sí? Y no por eso somos malos médicos, sino somos precavidos. Entonces acá tenemos precisamente algunos detalles nada más del manejo inicial, de la valoración inicial y de la resucitación de los pacientes en un ámbito de politrauma, ¿no? Sabíamos que primero se maneja la vía aérea, la permeabilidad de la vía aérea, viendo que no haya nada que la obstruya, pero también a la vez nosotros debemos valorar la lesión de la columna cervical. ¿Por qué? Porque definitivamente si hay una lesión medular a este nivel, pues vamos a ver comprometido por raíces nerviosas, que ya conocemos por anatomía, la función respiratoria, ¿verdad? Entonces debemos aplicar, no solo ver que la vía aérea no es obstruida, sino colocación de collarín. Todo paciente politraumatizado, hasta que no se demuestre lo contrario, puede tener una lesión cervical. Y hay que cuidar eso de manera muy minuciosa, hasta que llegue al ámbito hospitalario y le puedas hacer
un examen de imágenes, descartando que no la haya. Idealmente incluso evaluado por el especialista, ¿no? Que en este caso sería neurocirugía. Una vez que pasa eso, pues tú ya puedes respirar tranquilo, porque no va a haber nada que comprometa la función respiratoria de tu paciente a ese nivel. Entonces, lo siguiente sería valorar la respiración, ¿no? Lo que es ventilación y oxigenación. Recuerden que son dos parámetros importantes, son dos características muy importantes. Una cosa es que oxigene bien y otra cosa es que ventile bien. Entonces, tienen ustedes que mirar al paciente, mirar el patrón, mirar el saturómetro, si idealmente lo pueden colocar, y ya en el ámbito hospitalario, valoración de gasometría, ¿sí? Si hay necesidad de intubación endotraqueal, tiene que hacerse de forma inmediata. No vayan a esperar. Tienen eso que ir entrenando a medida ya que van avanzando en la carrera. Todos podemos ser potenciales ayudas en un accidente. Entonces, la idea es que al menos sepamos cuáles son los pasos para una intubación endotraqueal. Luego vendría la circulación y el control de la hemorragia. Y aquí nada más mencionarles que aparte de lo que ya les he mencionado sobre los fluidos, tenemos que tener en cuenta que el paciente que está politraumatizado es un potencial sangrado activo de cualquiera de los órganos. Recuerden, puede ser cabeza, puede ser algo en el tórax, principalmente si hay lesión de pelvis, fracturas de pelvis inestables o fractura de huesos largos. Son pacientes que sangran mucho, o traumas abdominales cerrados, hígado, vaso. Entonces, lo que les estoy mencionando son características, son órganos fundamentales que ustedes deberían examinar. Entonces, no basta con reponer fluidos, porque eso es lo único que nos va a permitir es mantener presión, ¿ok? En un primer momento es mantener presión, pero luego, si no hay hemoglobina por el sangrado que se ha perdido, ¿qué nos garantiza que va a llegar el oxígeno a los órganos? Y allí vienen los problemas. Viene el problema de la hipoperfusión orgánica y lo posterior es la falla multiorgánica. Y cuando el paciente ya tiene una falla multiorgánica, pues es muy difícil que lo revierta, porque el momento era incluso en el prehospitalario, ¿no? Pero bueno, a veces no contamos con los hemoderivados para hacerlo en el prehospitalario. Lo hacemos en el momento inmediato al que llega en el hospital. Entonces es importantísimo, controles de hemoglobina, controles de hematocrito. No solo basta el primer control, hay que hacer varios controles. Dependiendo de la gravedad, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas. Ya de eso no se vayan a olvidar. Y reponer los hemoderivados de acuerdo a la clasificación del sangrado también, del shock hemorrágico. Entonces, cuando tenemos un shock hipovolémico por hemorragia, hay que valorar cuánto sangraba el paciente inmediatamente. Cuando ya hablamos de más de 1000 de sangrado, ya debemos empezar a reponer hemoderivados. Eso es definitivo. Luego tenemos la disfunción neurológica, ¿no? Que valora varias cosas, entre ellas la escala de Glasgow, y la exposición, ¿no? Que es desvestir al paciente, pero siempre con precaución de la hipotermia, ¿ok? Hay algunos análisis que se pueden obtener si después de toda la evaluación primaria que has hecho, definitivamente viene la evaluación secundaria. Para tu reevaluación efectivizas tus análisis de laboratorio, ¿sí? Y que generalmente tienes que analizar todo en un primer momento. Recuerden que es hemoglobina, les he hablado de falla multiorgánica, tiene que valorar casi todos los órganos de manera inicial, y también no se vayan a olvidar del perfil de coagulación, que es una de las complicaciones de repente que pasan desapercibidas en un paciente politraumatizado. Hacen estados de hipercoagulabilidad y eso al final, si no se le reponen con los hemoderivados adecuados, les empeora el pronóstico. Bien, en realidad esto vendría a ser un resumen de lo que ya hemos conversado, pero la importancia de todo esto es que examinen sistema a sistema, órgano por órgano, y eso es cuando uno tiene los objetivos claros, ¿no? A mí me llega un paciente politraumatizado, por ejemplo, a la emergencia de Casimiro Ulloa, donde cuando llega un paciente a trauma shock, generalmente en ese estado, vienen todas las especialidades, independientemente de que sea el paciente, porque no lo sabemos inicialmente. Es muy interesante, porque eso nos da a entender que es un trabajo multidisciplinario, chicos. Nunca pretendan trabajar solos por ganar lauros o por ganar prestigios, no. Se trabaja por el paciente con varios especialistas. Cuando llega un paciente así, venimos todos.
intensivistas, emergenciólogos, cirujanos, neurocirujanos, todas las especialidades que hay, y examinan, cada quien examina su área, digamos, ¿no? Y de acuerdo a eso, los especialistas van tomando un paso al costado, o como también pueden intervenir de forma rápida para poder salvar la vida del paciente. Y es precisamente lo que resalta el ATLS, la inspección por sistemas. No se olviden, y lamentablemente solo tenemos 2 ojos y 5 sentidos. A veces es difícil que lo hagamos todo nosotros solos, entonces hay que trabajar en equipo. Hay condiciones especiales que ya les he mencionado, nada más para resaltar. No se olviden, siempre tórax y abdomen son, tórax, abdomen y pelvis son sistemas que a veces pasan desapercibidos en un primer momento. Como les digo, esta afectación de sistemas por lo general son pacientes que inicialmente pueden verse bien, pero siempre recuerden que existe el trauma torácico cerrado, el trauma abdominal cerrado y la fractura inestable de la pelvis. Condiciones muy alarmantes cuando se descubren. Entonces es necesario siempre ayudarse de algunas herramientas que tenemos en emergencia en la mayoría de hospitales. Tenemos la valoración hoy en día con la ecografía, que ha adquirido mucha importancia en los cuidados críticos y en los cuidados de emergencia. En la UCI lo utilizamos en el día a día, porque en realidad le hemos encontrado muchísima utilidad, no solo para el manejo del paciente crítico, sino para su valoración posterior. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando tienen la sospecha de un trauma torácico abdominal cerrado, pues si pueden y lo tienen a la mano, traer un ecógrafo y valorar a través de un EcoFast, ver si hay sitios de sangrado, líquido libre en las zonas más importantes del abdomen, y en tórax si hay algún tipo de difusión pleural, que normalmente si hay fracturas pues está asociado a sangrado y que en cualquier momento inestabiliza a sus pacientes. Con respecto a lo musculoesquelético, en realidad resaltar lo de la pelvis y la fractura de huesos largos. No se olviden, cuando un paciente politraumatizado llega a un hospital, idealmente, si pueden hacerlo, imágenes desde la cabeza hasta los pies, ¿sí? Porque las fracturas de huesos largos a veces también pasan desapercibidas. Y es que, sobre todo pacientes que tienen caídas libres de grandes alturas, pueden tener fracturas en fémur, fracturas en el tobillo, y a veces eso pues nos demoramos un poco en identificarlo, es muy importante. ¿Ya? Y los 3 últimos puntos, que era la revaloración del paciente, que no la deben olvidar, la transferencia inmediata para un cuidado definitivo, y luego pues poder revisar esa situación. Siempre es bueno hacerle una revisión a la situación que vivimos, en qué nos equivocamos, qué nos faltó, con cuánta rapidez podemos actuar de repente en otra situación que podemos mejorar. Siempre se puede mejorar algo, chicos, y eso es muy importante. Siempre mantener la sencillez en la carrera es, creo, lo fundamental. Trabajar en equipo y entender que nos podemos equivocar, pero que la siguiente puede ser mejor. Entonces, bueno, existe esta valoración que la clasifican acá en varios momentos, igual como nosotros lo hemos hecho. Y solo para terminar, el caso clínico nos mencionaba que la primera paciente estaba fallecida, ¿ok? A ella la dejas en el lugar que la encuentras. La segunda paciente solo respondía a estímulos dolorosos, quiere decir que tenía un Glasgow bajo, ¿verdad? Se observaba sangrado, han tenido que colocarle vías periféricas, reponer fluidos, y luego ya identificaron que había un neumotórax a tensión. Entonces ella requirió una descompresión torácica inmediata. Y el paciente 2 pues está sentado consciente, se queja de que no puede oír, debe tener algún traumatismo a nivel óptico. Y bueno, no se identificaron mayores lesiones, pero igual tuvo que pasar a ser examinada de manera más exhaustiva por los bomberos y luego por urgencias. Esto es más o menos ya lo que hemos conversado. Y nada más, yo sé que de repente luego van a ver esas diapositivas de manera mucho más minuciosa, porque el tiempo nos gana, pero es muy importante que ustedes trabajen en base a algoritmos. Los algoritmos para nosotros en los primeros años de la carrera son básicos, porque nos enseñan a tener orden. En la medicina siempre hay que tener orden y disciplina. Eso es lo único que nos va a ayudar a nosotros a omitir de repente, a no cometer errores o a omitir de repente algunas fases, ¿no? Alguna fase del examen físico que he mencionado. Así que esta última imagen creo que es la última diapositiva ya, solo para, digamos, invitarlos a que hagan su curso
Yo sé que aquí en la universidad el curso, la verdad es que yo aprendí muchísimo de él, yo estoy súper contenta, fue uno de los cursos que me motivó luego a ser intensivista y definitivamente hay muchas cosas que yo le agradezco a la doctora, a los doctores que nos han enseñado y que seguro les han enseñado a ustedes también, pero creo que lo más importante que me lleva de la universidad es que hay que ser autodidacta también. No basta con ver la diapositiva, hacerla de grava, imprimirla y luego memorizarla. O sea, luego ya cuando llegas al hospital te das cuenta que esto es solo el 10% de lo que uno debe llevarse de la universidad. La universidad te da una serie de herramientas, pero luego uno tiene que seguir leyendo, seguir revisando. Las guías se actualizan todos los años, así que estén atentos porque hay que hacer lo mejor por los pacientes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.